hoy, para despedirnos de este ciclo tan lindo, hemos elegido a una verdadera personalidad. Es médico, es neurocientífico, podría estar acá un largo rato contándoles sus premios, sus reconocimientos, lo que ha hecho, INECO y tantas otras cosas. Facundo Manes está con nosotros y voy a ir a su encuentro, así que les pido que me acompañen. Vengo por acá, ya me está esperando, Facundo, un placer. Mirá, de lejos, de lejos. Manteniendo distancia. Sí, señor. ¿Cómo le va? Contento, ¿Cómo estamos? Contento de estar acá hablando con vos en este evento. Me parece muy agradable todo y bueno. Qué lindo. Bueno, la verdad que estamos contentos. Viste que este fue un ciclo en donde tratamos de tocar diferentes puntos y con diferentes personas. Tuvimos música hace poquito de jazz, estuvimos con Minujín, que es un gran actor, estuvimos con los tenistas, con Zabaleta y con Coria, pero queríamos meternos un poco en el mundo de la medicina, pero en el mundo, en lo que significa el cerebro, que es tan perfecto y todavía no terminamos de conocerlo. Y la verdad que vos que te dedicás a eso y además tenés una particularidad, te lo digo siempre, Facundo, que sos didáctico, que es tan importante para salir y explicarle a otro esto de la docencia, hacer docencia en televisión, en medios de comunicación, para que la gente no crea que no puede comprender algo. ¿Viste? La gente dice, no, el cerebro, los médicos, viste que por ahí hablan raro, y vos lo haces muy entendible para todos y eso es muy bueno. Bueno, primero quiero arrancar un poco con tu historia, porque vos naciste en Quilmes, pero te fuiste a Salto, así como inmediatamente, y ahí pasaste tu infancia y tu adolescencia. Sí, nací en el hospital de Quilmes. Sí. Y al año aproximadamente nos fuimos a Arroyo Dulce. Ah, primero. Un pueblito de 1500 habitantes que pertenece a Salto, pero es un pueblo rural. Y ahí mi viejo era médico rural, que mi casa era como una clínica porque no había otro lugar, así que mi vieja lo ayudaba con los partos, era como un hospital de pueblo, era mi casa. Y a los 7 años nos fuimos a Salto y ahí hice la primaria y la secundaria. Bueno, me lo acabas de decir, pero digo, en mi caso yo tengo un padre médico y por más que me vi tentado a seguir la carrera de medicina, después me di cuenta que no tenía la vocación, porque nunca parás de estudiar. Vos estás todo el tiempo tratando de aprender y sentía que por ahí no era para mí. Pero vos claramente, teniendo a tu padre como referente, dijiste, ¿es por acá? ¿O dudaste? En algún momento, digo, voy a hacer otra cosa. Buena pregunta. Mirá, mi viejo claramente influyó. Mi viejo era un sabio, te diría. Murió, pero él nos decía siempre, hay dos cosas importantes en la vida. El amor y el conocimiento. Imagínate, en el año 73, 74, en pueblo de campo, no había internet, nada, y mi viejo se sentaba, a mi hermano y a mí nos decía, chicos, hay dos cosas importantes en la vida, el amor y el conocimiento, porque reflejan las dos cualidades más importantes de los seres humanos, que es la generosidad y la inteligencia. Entonces, mi viejo claramente fue un referente. Después él nos hablaba de un Superman, que era un argentino que a los 40 años trabajaba en un pueblo rural de médico y sin saber inglés a los 40 años, cuando muchos piensan que se van a jubilar y demás, decide ir a Estados Unidos, empezó como último cadete o como último concurrente y a los 10 años desarrolló una cirugía que cambió la medicina moderna. Y cuando era Gardel y Lepera en el mundo, cuando era uno de los cirujanos más importante del mundo, regresó a su país y se comprometió con su gente. Entonces mi viejo me hablaba de todo eso que seguramente influyó, pero te voy a decir la segunda parte, eso fue una parte de y aparte yo lo veía a él que era en el pueblo y en Salto una figura, él era un tipo bohemio. Estabas hablando de René Favaloro. Sí, de René Favaloro. Mi viejo me hablaba del Superman, el Superman que nos hablaba mi viejo era Favaloro. Increíblemente después me toca ser rector de la universidad. Pero la segunda parte creo de mi vocación por la medicina es que yo tenía una personalidad como tengo, bastante extrovertida, social. Y yo digo, tengo que tener quiero hacer algo que no dependa de mi sonrisa, de mi carisma, de mi manera de ser. Y digo, voy a ser científico, porque si vos sos un científico y tenés en tu mente investigaciones o experimentos, no dependen de tu sociabilidad. Yo era en contra de mi personalidad. Fue un desafío. Y la verdad que para un chico de campo la ciencia era más la medicina y esa combinación, pero después llegué
sí fui médico y científico, las dos cosas, pero en el fondo mi viejo y también la lucha contra mi personalidad. Mira. Bueno, recién estábamos viendo algunas fotos, van pasando, obviamente. Si querés contar, mirá qué sonrisa tenés ahí. Estabas Ese es en el consultorio de Salto de mi viejo, porque el consultorio de Arroyo Dulce era típico de médico de campo. Y dice, la letra es inentendible, como la de buen médico, decía, claro. Querido hijo, que tu esfuerzo y tenacidad no se agoten nunca para llegar a la meta tan ansiada por vos. Dios te bendiga, un abrazo, papá. Ahora, fíjate qué inteligente que no me dice qué meta, él dice lo que vos quieras. La que vos decidas que sea tu meta. Qué lindo. Es un tipo un sabio. Y mi vieja, una hija de croatas, no terminó sexto grado, mi vieja. Y fue la que más luchó para que nos eduquemos. Y una constancia tremenda. Pero mi viejo es más bohemio, medio sabio. Y esta foto es anterior, porque acá estás muy jovencito. Esto cuando egresé en el secundario, en Salto, es mi vieja y mi viejo. Y yo tenía 17 años ahí y terminaba la escuela en Salto. Y era una escuela increíble porque iba el más rico del pueblo, el hijo del más rico del pueblo, el hijo del más pobre. Era el único colegio. Claro. Y ahí estaba todo. Y Qué ahora bueno, porque es bueno, porque ahora te va nutriendo y ahora hay más, y esas experiencias se van compartiendo. Total. Está buenísimo. Y los pueblos también tienen que... Iba uno al bar y estaba la gente de tu edad y la gente más grande. O sea, en los pueblos uno crece o se crecía. Se socializa diferente. Sí. Y se conocen todos y hay una solidaridad y una cosa muy linda. Yo te veo ahí en el colegio, egresando. Después de eso decidís venir a estudiar aquí. Cuando digo aquí me refiero a Buenos Aires. Pero neurocientífico, ¿viste? Uno dice un neurocientífico, un médico, un investigador. Eras un tipo revoltoso, eras un pibe que estudiaba mucho. ¿Cómo era ese joven Facundo Manes? Ese adolescente Manes. Sí, vos vas a Salto y nadie imaginaba que yo iba a recibirme. O sea, eras un atorrante. Bastante, te diría. Sí, era bastante. Mucho lío, muchas anécdotas que ya quiero algunas no decirlas yo, pero era bastante creativo para hacer bromas y cosas en el colegio. Después vamos a hablar de la creatividad. Sí, un ratito vamos a meternos ahí. Tenía, no sé yo, incluso algunas cosas que no las confesé desde el Salto, hubo cosas que pasaron que yo todavía no confesé que estuve detrás. Pero aunque la gente en Salto sabe. Y era muy inquieto, revoltoso, como decís vos, medio atorrante, pero también sabía, te tengo que confesar, que yo me iba a ir de Salto. Y disfruté mucho. Por ejemplo, mis amigos, uno es el Chori, mi nino, que es ahora, entre otras actividades, cría chanchos, un tipo de campo, Juan Manuel, que es carpintero, pero, en ese momento le gustaban las motos, y el Marcos Rapola también trabaja en el campo. Bueno, todos mis amigos tenían actividades que a mí a veces no me gustaban tanto, andar en bicicleta en dos ruedas, pero yo lo hacía porque decía, yo siempre era medio respistado, pero tengo que disfrutar, porque yo de acá me voy a ir y quiero disfrutar el momento. Y fui muy consciente de que si yo quería hacer algo, explorar, la sensación de que tenía era de explorar el mundo, no tenía ninguna cosa en particular, pero sabía que me iba a explorar el mundo y sabía que Salto no era el centro del mundo. Y disfruté mucho, porque era consciente de que era mi momento ibas a ir. Y que no sé si iba a volver. Claro. Pero volviste. Aunque nunca me fui. Claro, siempre estás volviendo. Siempre estoy. Y mirá, acá tenemos otra faceta en la vida de Facundo, que es el fútbol, que por ahí no todo el mundo conoce. Yo, de hecho, no sabía que eras tan fanático, sí, pero digo que en un momento hasta fantaseaste con jugar en Primera División. Sí, porque yo jugaba en compañía, en el Club de Salto, y la verdad que era 9. Y... Yo sé que te iba a decir, claro, me imagino que jugabas en compañía porque necesitas otros 10 para jugar. No creo que solo pudieras hacer carrera como futbolista. Pero vos sabés que mirá cómo es la memoria. Uno olvida todo en la vida, pero vos y yo seguramente, y muchos de los que están acá, que son, viéndonos, que son adultos, recuerdan
a dónde estaban cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses. Yo me acuerdo dónde estaba sentado perfecto. en la terminal de saldo. Ahora no me acuerdo nada del año anterior. O sea, si vos decís, ¿qué hiciste el mes anterior? Nada, y posterior tampoco. Hay como hechos puntuales que te fijan. Claro, lo que te emociona consolida la memoria. Uno olvida... Para bien y para mal. Podríamos hablar de las Torres Gemelas, por ejemplo. Total. Yo me acuerdo donde estaba sentado con unos ingleses en Salguero y Cerviño. Yo había retornado de Inglaterra ese año y había un congreso acá. Y me acuerdo donde estaba cuando... Te queda grabado eso. Ahora, ¿qué hacías el día anterior? No, ¿Qué hacías el día... Bueno, yo me acuerdo cuando estaba jugando al fútbol en un potrerito y vino a vernos el técnico de compañía que buscaba talentos. Y me acuerdo cuando estaba jugando y después cuando terminó el partido me dice a mí en Salto me dicen Goropo. Goropo, vení. Mirá. No sabés la emoción. Me acuerdo de cómo caminé y me dice, che, te quiero en la práctica del sábado. Y entré y me fue bastante bien, pero un día me di cuenta que no podía jugar al fútbol. Yo tenía la intención de venir a probarme a Buenos Aires. Pero, ya estamos hablando de qué edad ahí. Y tendría 16 años, más o menos. Hice toda la carrera de futbolista desde chiquito. Pero un día hago un gol que me sale bastante bien. Delantero. Y un gol que me sale bien, pero yo soy asmático. Era más asmático, ahora no tanto, pero era asmático. Y me agito, me falta el aire, porque era un día de invierno. Y yo tenía el aerosol en el banco de suplentes. Y yo encaré, y después del gol encaré para el banco, muchos pensaban que iba a hablar, viste que hace un gol alguien y iba a pasar el técnico que lo apoyó. Yo iba a agarrar el aerosol, pero mis compañeros me agarraban para festejar el gol y casi me muero. Entonces ahí dije, el fútbol no es para mí. Mirá vos, pero tenías condiciones, quiero que seas sincero, Facundo. Y sí, tenía, digamos... ¿Hubieses hecho carrera en el fútbol? Tenía el talento normal, básico, con mucho esfuerzo. Si querés lo hablamos, pero... El talento es parte de llegar. El esfuerzo y la tenacidad, claro, no es lo único. Y una mente abierta es más importante que el talento. Sí, total. Hay que tener claro, bueno, lo que hablábamos antes, la meta, pero esforzarse mucho para llegar. ¿Te puedo contar un experimento rápido? Sí. En Inglaterra pusieron a chicos con alto coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia era fija, que vos tenías un talento o no. Y chicos que no se expandía el talento. Y chicos con menos coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia, con el trabajo, la tenacidad, el esfuerzo, se expandía, era flexible. Y los enfrentaron a problemas matemáticos muy complejos. Los chicos con mayor coeficiente intelectual, teóricamente, tenían más chance de avanzar más que los chicos con menos coeficiente. Sin embargo, los chicos con alto coeficiente intelectual, que pensaban que la inteligencia era fija, que no era flexible, empezaban a hacer los ejercicios, como eran difíciles, les costaba, se equivocaban, se frustraban y abandonaban. Los chicos con menos talento que ellos, pero que pensaban, tenían una mentalidad flexible, pensaban que con el esfuerzo, la tenacidad, el trabajo, la inteligencia se expande, se frustraban, se equivocaban, pero no le importaba. Y seguían adelante. Y al final rendían más. Y eso pasa en la vida. Vos viste que hay cada jugador de fútbol que llega y decís, ¿cómo este tipo o esta persona llegó a jugar? Y el esfuerzo, el talento, la disciplina. Igual te digo la verdad, porque siempre me pasa con charlas o discusiones a mí me gusta mucho el fútbol y empecé como periodista deportivo. Todo el que llega a primera, llega porque tiene talento. De eso no hay ninguna duda. Sí. Un tipo sin talento no puede llegar. Cuando digo sin talento es que tenga la base técnica para poder jugar, digo, porque más allá de la tenacidad o el esfuerzo, que es muy importante, si no tenés algo de talento, si no tenés una capacidad técnica, es imposible. Pero digo, si además a eso vos le agregás todo lo otro, podés equiparar. Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que Messi es puro talento. Y Cristiano Ronaldo es talento y mucho esfuerzo. Nutrición, físico privilegiado, se esfuerza mucho más que el resto. Cuentan Carlos Tevez y otros compañeros que era el primero en llegar y el último en irse y entrenaba doble, triple turno, Cristiano Ronaldo. Entonces vos decís, si vos al talento le agregás todo eso, por ahí te equiparás y hay muchos que creen que por ahí es más que Messi. Y para mí claramente Messi tiene más talento. Sin dudas. Pero y no es que Messi es vago, pero no tiene ese afán por la perfección y esas ganas de entrenarse el doble o el triple como tiene Cristiano Ronaldo, que tiene una mentalidad de ser el número uno. Messi es el número uno casi sin proponerse serlo. En cambio, Cristiano Ronaldo se lo fijó como objetivo
e hizo todo en su vida deportiva para eso. No, sin duda. Pero el ejercicio que te invito a pensar es al revés. Es porque hay mucha gente, yo coincido con vos, que todos los que llegan a primera tienen talento. A mí me preocupa el que no llega a primera con talento. Hay muchísimos. ¿Por qué? Porque le faltó todo lo otro. Exactamente. Es que son más los casos de chicos talentosos que no llegan de los que llegan. En mi pueblo había un pibe que se llama Zurdito Roldán, se llama. Ya si le decían zurdito era crack. No, pero para mí era mejor que Messi, o igual, un talento. Ahora, salía, no entrenaba, Imposible. se acostaba si no tenés tarde. disciplina, conducta, es imposible. Y es muy difícil también porque es vos tenés que tener disciplina y conducta en un momento en donde tus pares están en cualquiera. Sos joven, querés salir, querés conocer el mundo, querés ir a bailar. Y bueno, y si vos realmente querés dedicarte al fútbol o al tenis o a cualquier deporte profesional, lo tenés que dejar de lado. Y muchas veces, incluso, que es algo que a mí no me gusta, dejar de lado el colegio o la educación formal, que no está bueno eso, porque tenés tiempo. El deporte te da tiempo para para poder estudiar y por lo menos terminar el colegio y después ver. Hay algunos que han hecho carreras y terciarios y es muy valorable también eso. Y acá en la Argentina hay alguien que se dedica a los que no llegan, porque ¿qué pasa si vos invertís toda tu carrera? Los chicos, de todos los chicos que llegan del interior a probarse, a primera llega, no sé, un porcentaje mínimo. Y los chicos que no llegan, ¿qué hacen después? No llegan ni tienen estudios. Entonces, Muy Sebastián Verón, en Estudiante, tiene una escuela que dice, el que no estudia no juega. Me parece muy que importante. en muchos lugares se está haciendo, ¿eh? En River, que tiene colegio primario y secundario, ¿viste? En River también están en esa postura me alegra escuchar eso, porque de que los chicos tengan una preparación más allá del fútbol, que podés tener una lesión incluso. Porque ¿qué es la educación? La gente piensa que la educación es conocer un dato. No, la educación, que es lo que yo tuve, la única arma que tuve yo para salir de Arroyo Dulce y llegar a Cambridge, fue la educación. ¿Y qué es la educación? No es aprender algo. La gente piensa que educarse es tener un dato. Es adquirir una brújula confiable y obtener las herramientas necesarias para navegar en un mundo volátil, cambiante, incierto. Es acerca de construir una identidad, de bajar los prejuicios, de tener una mente abierta. Y eso te hace más libre, te da más oportunidades. Si un chico apuesta al fútbol y no estudia, si no llega, su vida se acaba a los 18 años. Y la frustración. Bueno, es un tema... pero esto, más allá del fútbol, que por ahí es un caso específico, lo que digo es esta mentalidad abierta. Imagínate para los idiomas. Mucha gente me dice, yo no sirvo para aprender inglés. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto estudias inglés? No, 1 hora por semana y llegan tarde o se van temprano. Todos pueden aprender. O sea, es muy importante porque muchas veces la gente se convence de que tiene talento para algo. Y uno puede aprender un idioma hasta el último día de la vida. Quizás el acento no es el mismo. Yo aprendí inglés de grande y tengo acento fuerte. Pero uno puede aprender. Lo que pasa es que a veces uno se cierra y dice, no, yo no sé. Mentira. Claro. La mentalidad abierta... Bueno, ese concepto que vos entregás que es muy bueno del talento o de la inteligencia, de la capacidad y de esta flexibilidad que tenemos y que tiene nuestro cerebro de aprender y de saber, la gente que nos está viendo, que puede, digamos, que tiene que plantearse objetivos, por ahí no plantearse un objetivo a largo plazo, sino metas que pueda cumplir, ¿no? Metas cercanas y más a largo plazo, pero porque si no te frustrás. Si vos te planteás un objetivo demasiado complejo o inaccesible, si no te planteás metas más cortas primero, te frustrás y no vas a seguir el camino. Muy buen punto, porque una de las cosas que nos da felicidad y bienestar a los seres humanos, hay muchas, pero una es el estado de flow. El estado de flow es cuando el mundo desaparece. Cuando uno hace algo que le gusta, en mi caso escribir o ver un paciente o otros jardinería, lo que sea, o pintar. El mundo desaparece, eso es flow. Y en la vida uno tiene que buscar permanentes estados de flow, cuando vos seguramente estás trabajando y te gusta lo que haces. Pero lo que dijiste vos es muy interesante, porque el desafío no tiene que ser súper difícil, porque si no te frustras. Y tampoco muy fácil, porque si no... Tenemos que ir mechando, algo. ¿no? Exactamente, claro. Muy importante tu concepto de que no sea tan difícil la tarea. Total. Por eso digo... Y este programa que hacemos está bueno porque se llama Inspiring People y tiene que ver con esto de inspirar a otros, ¿no? En cualquier disciplina, cualquier cuestión.
Y este concepto que vos planteás es básico, y esto de saber que uno puede, pero con objetivo. Si yo me planteo, soy no sé, un chico, 12, 13 años, yo quiero jugar en primera división, perfecto, ese es el objetivo a largo plazo, pero en el medio tenés que ir cumpliendo otras metas, porque si no te va a quedar inalcanzable. Totalmente. Eso, ya que hablábamos de fútbol. Y además impacta en el bienestar, porque uno dice, voy a ser feliz cuando llegue a la primera de Boca. Y cuando llegás a la primera de Boca, aunque llegues, ese día no sos feliz. Claro. El camino es y si importante. no llegás, la frustración. Tremendo. Mirá esa foto. Me gusta porque ya te diferenciás del resto porque tenés un guardapolvo de otro color. Porque ahí me decidí por ser neurocientífico y neurólogo. Mira vos, este es el segundo año de anatomía, perdón, yo el segundo año de medicina. En el primer año vos tenías 3 trimestres para estudiar anatomía. El primer trimestre veía los miembros superiores e inferiores, el segundo trimestre el tórax y el abdomen, y el tercer trimestre es el cerebro. Y yo cuando vi un cerebro, y dije... Es esto. Pero ¿cómo? No, la pregunta que me hice es, ¿cómo en esta masa de 1,5 kilos era un preparado, alguien que murió, con formol y estaba preparado? Y digo, pero pensar que acá estaban los sueños, las esperanzas de esta persona. ¿Cómo este órgano? Ahí me enamoré. Y al otro año ya fui ayudante. Y ahí estoy como docente, ayudante de anatomía. Y ahí empecé a investigar durante mi carrera, a la par de hacer medicina. Yo trabajaba como investigador con un profesor que me impactó mucho, se llamaba Masiti. Y en la vida uno aprende, nosotros aprendemos básicamente cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Entonces, a mí esa persona me impactó mucho, primero mi viejo, después Masiti, después otros. ¿Es este no? Ese es otro profesor emérito de anatomía, se llamaba Albanese, que también me inspiró y era uno de los mejores disectores de anatomía que había en el mundo, te diría. Me gusta lo que te puso. Pichón de águila que volará alto. Y ya era hincha en ese momento. Estoy seguro, dice. Mirá vos. En 1990 fue eso. Y es un maestro de la medicina argentina. Y era mi profesor de anatomía. Él conocía todos los secretos del cuerpo humano. Y bueno, uno se va inspirando. Vos también seguramente en tu carrera tuviste gente que fue... Claro. Una inspiración para vos. Y la inspiración en tu caso tiene que ver con los docentes de la medicina, los grandes médicos, ¿o había otra fuente de inspiración en tu vida? No, Alfonsín me inspiró mucho. Mirá. Yo tenía 14 años y apareció una persona que hablaba de democracia, de unir a los argentinos, nos hacía parte de un proyecto colectivo y yo veía que había peronistas que lo miraban con cariño aunque era radical, socialistas, y nos convocó a un sueño colectivo que fue la democracia. Y él me inspiró mucho. Después fui contemporáneo, cuando yo vivía en Estados Unidos con Clinton, también fue alguien que me inspiró. O sea que no solo médicos, te diría que Favaloro sin duda. Sí, pero muchos médicos y científicos me inspiraron a mí, pero también hombres públicos que pensaron en el bien común, que transformaron las sociedades, sí, no solo médicos. Bien, y a propósito estoy recorriendo algunas fotos. Hay una foto por allí que, mirá, date vuelta. Esto es una imprenta. Ahí trabajaba yo. Claro. La imprenta Gutenberg. Ya, se mataron con el nombre, ¿eh? Pará, te voy a contar una anécdota. Y sí. Una vez entra el Peregrino Páez, era el que tenía la parrillita. Y entra el Peregrino Páez a la imprenta y dice, yo justo estoy ahí, dice, nene, o Goropo, quiero hablar con el señor Gutenberg. Digo, no, Gutenberg. Y cosa que cuando yo estaba en Cambridge, como haciendo el doctorado y trabajando, en Cambridge uno tenía el síndrome del impostor. El síndrome del impostor ocurre muchas veces cuando alguien está en Harvard o en Cambridge o en Oxford. Yo llegué acá, el sistema se equivocó y estoy acá. Yo sentía que era ¿cómo estoy yo acá? Eran todos brillantes. Y muchos chicos venían de Eton, de los colegios más sofisticados ingleses. Yo había aprendido inglés de grande y por ahí estábamos resolviendo tareas, cuestiones físicas o matemáticas muy complejas en inglés. Los tipos hablaban como hablamos nosotros ahora castellano y yo la autoestima, imagínate, porque eran todos compañeros míos, pero estaban brillantes. Digo, cuando yo me frustraba, porque o sea,
estúpido. Decía, pero ninguno trabajó en la imprenta Gute. Pero o sea, mi manera de compensar era, bueno, todos estos son unos geniecillos, pero ninguno tiene esta experiencia. ¿Y trabajaste mucho ahí? ¿Qué Yo fue tu siempre primer laburo? Yo siempre trabajé, toda mi secundaria trabajé. En la imprenta trabajé varios años, 3, 4 años. Después trabajé ilustrando autos con Juan Dundich, que era un loco divino, que cuando terminábamos de ilustrar un auto dábamos una vuelta a los dos olímpica para celebrar. Después trabajé en el campo con mis primos, en las cosechas a fin de año. Sí, pero después en la carrera de medicina también trabajé como docente de anatomía, siempre me la rebusqué para tener un mango propio. Pero para tener un mango porque necesitabas o porque querías tener una cosita, un dinerito para tus cosas, no pedirle a tus viejos. Mira, mi casa vivíamos con lo justo. O sea, mi viejo era un bohemio, un médico bohemio, y mi vieja era muy justa con la guita, no había tampoco. Entonces nunca sobró nada, ni faltó nada. Entonces no nos daban mucho. Y la verdad que yo todo lo que quería extra lo tenía que... me gustaba viajar, viajé de mochilero mucho en la secundaria con mis amigos, y todos unos mangos propios. Ahora, me interesa el Facundo Manes que se va al exterior. Porque venir de Salto a Buenos Aires a estudiar, ya también hay un desarraigo ahí. Te vas de lo que conocés, de al lado de tu familia, a un mundo nuevo y diferente. Pero hablas tu idioma. Total. Y estás cerca. Ahora, te vas al exterior. ¿A dónde fuiste primero? ¿Estados Unidos o Inglaterra? A Boston, Estados Unidos. ¿Y cómo Casi fue? sin inglés. Por eso digo, es bravo. Sí, terrible. Te voy a confesar que también venir a Buenos Aires fue duro. Sí. Porque uno es un pueblo, es un Gardel. Esto conoce a todo el mundo, es parte de tu familia. Acá te perdés, una Acá locura. me fui a un departamento que no tenía televisor, ni teléfono, en Flores. No conocía a nadie. Y fue un shock. Y cuando fui a Ciudad Universitaria, una de las materias que tenía en el ciclo básico, a mí el ciclo básico me sirvió porque fue nivelador. Porque yo no venía del Nacional Buenos Aires, ni de un colegio... venía de un colegio de interior. Y la verdad que no habíamos tenido mucha química biológica y yo no sabía inglés. Entonces, primero que llegué a Ciudad Universitaria me parecía la NASA. Claro. Segundo, que tuvimos química biológica, eran todas fórmulas químicas que yo no había tenido tanto química en mi colegio. Y la bibliografía me la daban en inglés. Entonces me parecía que... Imposible. No fue un shock venir acá, no fue tan fácil. El ciclo básico me ayudó a normalizar. ¿Y te adaptaste rápido? Sí, me adapté porque me concentré. Claro, me dijiste, acá tengo que poner todo. La ida a Estados Unidos fue difícil por el idioma, porque yo hice investigación en la Facultad de Medicina, después hice la residencia en Fleni, fui la primera camada residente de Fleni de neurología cuando inauguró Fleni, y yo ahí investigaba y tenía muchas publicaciones internacionales, y leía inglés y escribía, pero una cosa es hablar, otra cosa es hablar, es diferente. El inglés tiene hablar, entender, escribir, diferentes... Y yo me manejaba escribiendo, porque escribía papers, trabajos científicos, leyendo, pero hablar... y llegué a Boston. ¿Pero por qué dijiste me voy a Boston? Porque, bueno, ahí en Fleni había una persona que es un genio, para mí, Sergio Starstein, que ahora está en Australia, y yo lo admiraba mucho. Estaba el doctor Leiguarda también, que fue el director de Fleni mucho tiempo. Y yo fui primera camada de residente y me quería ir al exterior. Y Starstein me recomendó. Y primero fui a Boston, después a Iowa, a medio de Estados Unidos. Y cuando llegué a Boston me encontré casi sin poder hablar. Entonces iba al hospital en la mañana, a las 5 de la tarde, porque yo tenía muchos antecedentes de investigación. Entonces los americanos dijeron, qué bueno, este chico ya tiene experiencia en investigación. Pero a la noche llegué al hospital a las 5 de la tarde y me quedaba viendo televisión y ponía los subtítulos para sordos en ese momento. Y aprendí, nadie me enseñaba tanto como la televisión. Y me quedaba 7 horas viendo televisión toda la noche. Y en unos meses ya enganché y después ya al año y medio, mirá vos lo que es la voluntad. A los 2 años gané el premio al joven investigador de neuropsiquiatría en Estados Unidos. Impresionante. Pero 2 años antes había llegado sin hablar. Y también, y claro, bueno, cuando uno se concentra y cuando uno tiene pasión, todo fluye. O sea, ahí das más detalle, ¿no? Concentración, pasión, esfuerzo. Bueno, vos lo dijiste recién, en el deporte. ¿Qué diferencia alguien... Vos dijiste recién, todos los que llegan a primera, que coincido. Tienen talento. Tienen talento. Te voy a hacer otro ejercicio que vas a estar de acuerdo porque lo dijiste vos. Todos los que compiten en un juego olímpico, no hay diferencia de entrenamiento. Ahora, ¿qué diferencia alguien que tiene el oro y el bronce? La motivación,
la concentración, el manejo del estrés, cómo uno reacciona al estrés. Sí, sí, la capacidad mental, No pasa la por frialdad. ¿Sabes dónde lo veo mucho? En los tenistas. Y claro. Porque vos ves los tenistas, agarrás los 50 primeros tenistas, tienen todos los golpes, técnicamente son todos muy buenos, pero lo que te hace la diferencia es la mentalidad. ¿Vos te crees que la mentalidad diferencia de Federer, la mentalidad de Nadal, esa mentalidad es una mentalidad difícil de tener. ¿Vos te crees que la diferencia entre Federer y Gaudio es muscular o de entrenamiento? No, es mental. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo digo de Gaudio porque es famoso, porque Sí, yo lo sí. aprecio mucho, pero te quiere decir que... Pero es mentalidad. David Nalbandián, que para mí es uno de los grandes tenistas argentinos que llegó al número 3, en un momento le ganaba a Federer, le ganaba a Nadal, estaba ahí coqueteando con el número 1. Y en un momento estaba comiendo en un restaurante con sus amigos. Y muchos de los amigos le decían, bueno, el año que viene, número 1. Y Nalbandián dijo no. Porque para ser número 1 no puedo estar acá con ustedes. ¿Vos te pensás que en este momento Federer y Nadal están comiendo con los amigos un asado? No. Entonces, yo, sí, me gustaría ser número 1, pero no voy a renunciar a esto, porque esto es parte de mi vida. Y él decidió conscientemente transitar su carrera, llegar al número 3 del mundo, ganar muchos torneos, coquetear con el número 1, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario para ser 1. Es un sacrificio que requiere que vos le pongas mucho de vos. Totalmente. Y hay gente que dice, yo disfruto, me va muy bien, soy reconocido y quiero disfrutar de la vida. No quiero encerrarme y pensar solo en el deporte. Y bueno, y es válido también. Obvio, porque si uno, la ciencia y la neurociencia aborda títulos o temas complejos, memoria, inteligencia, que para muchos tienen para vos la memoria es una cosa, pero nosotros podemos medir otras cosas, la inteligencia. Y una de las cosas que aborda es el bienestar y la felicidad, que son términos ambiguos, pero se avanzó bastante en estudiar qué nos da bienestar. Y no tiene que ver con ser número 1 el bienestar y la felicidad. O sea que claro, es un buen debate. ¿Qué querés? ¿Tener bienestar? Porque no está relacionado con ser... No, pero viste que muchas cosas... Hay veces que la gente de afuera dice, mirá vos, le faltó tan poco para ser 1. ¿Por qué no se esforzó? ¿Por qué no dio ese... Y el tipo no tenía ganas. Y totalmente, por eso... ¿Entendés? Bueno, si soy 1 siendo de esta manera y disfrutando como disfruto en el camino, en el trayecto, bienvenido. Ahora, si tengo que renunciar a esto, no, entonces no. Porque uno lo que busca es el bienestar. Claro. No importa. Ahora, Ojo, también es cierto que a lo mejor el bienestar para Nadal y Federer es eso que hacen. Estoy de acuerdo. Es compatible lo que estamos hablando. Por eso. No para todo el mundo el bienestar es igual. Exactamente. Lo interesante es que hay muchas maneras de encontrar el bienestar, es bueno saberlo, sin ser un número 1. O sea, y mucha gente imagínate que no es fácil ser el número 1. Por eso. Menos mal que podemos encontrar el bienestar sin ser el 1. Esa es la sabiduría que nos da ser humanos, porque lo que nos da felicidad a la mayoría es los vínculos, los amigos, tener un propósito en la vida, tener flow. Disfrutar del presente. Me río cuando decís tener flow porque parece una publicidad para el cable, ¿viste? Pero no. Flow es un estado de conciencia plena. Porque ¿qué pasa? No es menor lo que estoy diciendo, no porque lo digo yo, sino por la ciencia, es porque uno está permanentemente rumiando acerca del futuro y revisando el pasado y se nos escapa el presente. Un cerebro atento es un cerebro más productivo y más feliz. Te quería aprovechar, ¿viste? Esto es para la gente, pero también es para mí. A mí me gusta preguntarte cosas mías o que tienen que ver con el mundo en el que yo me muevo. Y en el mundo del deporte, pero lo saco del deporte y lo aplico yo en mi vida en general, me sirve mucho la visualización previa, ¿no? Yo tengo que venir a hacer una entrevista con vos. Y yo la imagino la entrevista. Ayer... yo me imaginaba este momento, imaginaba qué te iba a preguntar, algunas cosas, no todas, porque el resto hay cosas espontáneas, pero me imaginaba tus respuestas, repreguntas, ya conozco este ámbito, entonces me imagino en el lugar, sentado, ¿viste? Y en cada cosa que hago yo trato de visualizarlo antes.
Y siento que me funciona, siento que eso me prepara. Sí. A lo mejor es simplemente una sensación, pero cuando hablo con algunos jugadores, Martín Palermo soñaba con los goles. Mañana juega Boca con Newell's y Martín se imaginaba en la cancha, visualizaba al arquero y visualizaba a él haciendo goles. Y después hacía el gol. No sé si es una cosa que uno siente que le hace bien y bueno, o realmente hay una efectividad al pensar algo mucho. Tiene que ver, no, tiene mucho que ver. Por eso vos sos Germán Pavlovsky, por algo era Palermo, porque tiene que ver con algo que vos estabas interesado también, que es la creatividad. Porque acá pueden surgir preguntas creativas tuyas, también por lo que pensaste ayer. O sea, ¿por qué? Porque en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. O sea, si sale una buena entrevista, en este caso que es tu trabajo, va a tener más chance que salga una buena entrevista si, como hiciste ayer, si lo practicaste y lo pensaste. Y repito, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo no voy a ir por la calle ahora y resolver un problema matemático porque soy inteligente. La creatividad tiene etapas. La primera etapa es la preparación. Vos tenés años en este oficio. Años. Sí. Yo no podría hacer lo que estás haciendo vos. Ah, sí podría. No, no podría. Porque, digamos, segundo, incubación, que es lo que hiciste ayer. Incubaste un dilema, lo que hizo Palermo con el escenario. Segundo proceso de creatividad es incubación. Y después relajarte. Ahora estás relajado y surgen las cosas. Pero hay un proceso creativo y hay etapas necesarias, pero no suficientes. La primera es preparación, las que requiere años. La segunda es incubación, que puede ser horas, días, lo que sea. Y la tercera es relajarnos. El cerebro, cuando no hace nada, por eso mucha gente, te digo esto porque Palermo soñaba los goles, mucha gente sueña los procesos creativos. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday porque la soñó. Se levantó y la escribió. Ahora, yo si vivo 90 años, o vos vivís 90 años, dormimos 30, porque uno duerme un tercio de la vida. Yo no voy a soñar nunca una melodía porque soy un desastre para la música, no soy músico. No, cada uno en su hábitat, en su métier. Bueno, pero Kekulé, que era un físico alemán, era físico, tenía preparación, años. Después estaba obsesivo con la molécula de benceno. La soñó como una serpiente que se enrollaba, se levantó. Keith Richards hizo uno de los riffs más importantes del rock cuando lo soñó. O sea, cuando no hacemos nada, pero previamente teníamos preparación, incubación, fluye la creatividad. ¿Y sabes para qué lo hago en mi caso particular? Para relajarme luego, para desestresarme. Porque yo siento que como ya lo viví, de alguna manera, ahora puedo estar más relajado. Cierto. Porque no tengo el factor sorpresa. Yo trato de evitar en mi vida el factor sorpresa, porque la sorpresa te descoloca. Eso tiene que ver con la ansiedad también, porque eso pasa también, ¿viste? Aunque la sorpresa forma parte todo el tiempo de nuestras vidas, pero digo, trato de acotarlo, no es eliminarlo, es tratar de achicar el margen. Está bien, pero lo que pasa es que después rebota la ansiedad. Es interesante lo que vos decías, porque imagínate... ¿Por eso como tanto y estoy engordando por la ansiedad? No, estás bien, pero la pandemia nos mostró eso. Al principio de la pandemia y la cuarentena, ¿te acordás cuando la gente compraba papel higiénico? Sí, claro. Que iba, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿por qué era eso? Porque la gente quería controlar. Iba al supermercado, agarraba papel higiénico el que podía y se aliviaba. Pero después rebota. Después rebota, ¿eh? Sí. Igual agarraba papel higiénico porque estaba muy asustada. Bueno, pero quiere decir que uno quiere controlar. ¿Entendés? El control se llama control de la ilusión. O ilusión de la control. O sea, es una ilusión controlar. En el fondo, aunque te prepares, no podés controlar la situación, porque podría haber salido al revés todo esto. Pero uno tiene la ilusión de controlar, para bajar la ansiedad. Vamos a ir con las preguntas de la gente, porque lo decía en el comienzo, en este ciclo tenemos esta particularidad y la gente se engancha enseguida y empieza a comentar y a preguntar. Roxana pregunta, ¿nuestros cerebros son diferentes? Intuyo que se refiere al cerebro del hombre y la mujer, con esta pregunta. Se ha invertido mucha plata, mucho tiempo, muchos investigadores. En síntesis, en el funcionamiento no. Anatómicamente hay algunos datos y si uno ve trabajos ve que hay algunas diferencias, pero en general no hay diferencia en cómo procesamos. Las mujeres suelen rendir mejor en test de empatía.
son más empáticas y por eso una de las claves del éxito en los grupos es la diversidad de género. ¿Hay algo con la comunicación en cuanto al hombre y a la mujer? Porque da la sensación, a priori, que la mujer está como más preparada para la comunicación, para el ida y vuelta, para escuchar, ¿viste? Y el hombre por ahí ni escucha, entra por un idiota, sale por el otro. Somos como más básicos, ¿viste? En general, estos son generalidades, ¿no? Pero ¿hay algo que tenga que ver con eso o es una sensación que tenemos? ¿O que tengo yo? Como especialista te digo, mira, no hay diferencias. Pero si uno ve, hay un trabajo científico que encontró tal cosa. Pero en mi opinión, después de filtrar todo lo que hay, claro, te diría que las mujeres son más empáticas. Y la empatía implica esto. La empatía es una habilidad muy interesante que es imaginar que el otro piensa diferente a nosotros y que por ahí tiene razón y que contradice lo que... Y segundo es sentir lo que siente el otro. Las mujeres suelen ser más empáticas que nosotros. Bueno, a ver, Mariana, ¿qué hace que algunos desarrollen más un hemisferio que el otro? Ese es un mito. ¿Por qué? Tenemos dos hemisferios. Sí. Hace unas décadas había pacientes con una epilepsia que no podían controlar y unos investigadores, uno de ellos es muy amigo mío, Michael Casaniga, es un hombre grande pero muy amigo, que ahora está en California, sigue en California, cortaron la unión, los hemisferios están unidos por un cuerpo calloso, se llama una fibra masiva que une los dos hemisferios. Porque para ver si controlaban la epilepsia. Bueno, no controlaban la epilepsia, pero había unos individuos en el mundo con dos cerebros, con los hemisferios separados. Y estudiaron ahí las habilidades, y el cerebro derecho tiene algunas funciones diferentes al izquierdo. Pero en todo el resto de nosotros están unidos. O sea que el cerebro hay que verlo como algo único, como un todo. A excepción, si vos le cortás la unión, sí. Pero, y entonces hay un mito. Uno de los mitos es que el hemisferio derecho, que uno es más hemisferio izquierdo y derecho. Así que uno de los mitos del cerebro todos somos un cerebro. Bien. A ver, Graciela pregunta, ¿cómo impacta la neurociencia en nuestras decisiones de vida? Y la neurociencia estudia cómo decidimos. Claro. Y está contradiciendo los datos de la neurociencia, por ejemplo, a la teoría económica de decisiones. En la economía había una teoría clásica de toma de decisión económica que decían que los seres humanos somos racionales, que tomamos decisiones económicas en forma racional, en forma individual, y que tenemos toda la información cuando tomamos una decisión. Hoy la neurociencia demuestra que cuando decidimos, nosotros no decidimos en forma individual, nos vestimos porque hay una sociedad, compramos ropas, el contexto tiene influencia, que la emoción juega un rol muy importante, más que la razón muchas veces, y también que no tenemos toda la información, que estamos sesgados. Así que nosotros estudiamos las decisiones, y para resumirte, tenemos dos sistemas de decisiones, básicamente. El sistema 1, que es automático, no consciente, no gasta energía, está basado en la emoción del momento. Si ahora estamos celosos, envidiosos, ansiosos, va a influir en emociones previas, en hábitos previos, en experiencias previas. Es el sistema 1 de decisiones. Tenemos otro sistema, el número 2, que es racional, analítico, deliberado, que hay gasto de recursos mentales, pero nosotros usamos la mayor parte del día el sistema automático. Ninguno es mejor que el otro, necesitamos los dos. Pero sabemos bastante de cómo decidimos los seres humanos, pero somos menos racionales de lo que pensamos. Mirá. Bueno, a ver, mirá, ¿cómo hacer para lograr que la mente no nos bombardee con pensamientos todo el tiempo? Y pregunta, ¿la meditación quizás? Muy buena respuesta a esa muy buena pregunta. Nosotros tenemos pensamientos tóxicos que aparecen. Y la mejor manera es dejarlos ir, como las nubes, ¿viste que pasan? Y hoy sabemos que la manera en que sentimos está determinada por la manera que pensamos. Yo salgo de acá, me voy manejando. Uy, lo defraudé a Germán. Hablé mucho, o hablé poco, o me olvidé esto, o salió mal. Vos nunca me vas a decir la verdad, porque si no te gustó lo que dije, por educación me decís, che, Facundo, ¿estuviste bien? Eso es algo que aparezca en mi mente. O yo puedo salir de acá y decir, o pensar, qué bien, tuve un lindo diálogo, salió bárbaro, más allá de lo que pasó, de la evidencia, y me voy a sentir bien. O sea, la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. O sea, que uno crea la realidad y uno puede esforzar a cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y la meditación es justamente eso. Una meditación que yo recomiendo a la gente para mejorar el bienestar se llama mindfulness, que es una conciencia plena, porque cuando uno está atento al presente,
bajan la actividad de los circuitos de ansiedad, sin juzgar, que aparezcan los pensamientos, que se vayan, con una mente abierta. Y una de las herramientas más poderosas que tenemos para conseguir el bienestar es meditación. Y dentro de la meditación el mindfulness, que es una técnica budista de meditación que la medicina y la ciencia moderna la ha tomado para mejorar el bienestar. Bueno, ojalá que cuando te vayas de acá pienses cosas buenas, porque pienses algo bueno o algo malo, no lo podés cambiar. Exacto. Lo hecho está. Entonces mejor que te quedes con una sensación agradable. Eso lo debemos hacer todos, por eso se llama reevaluación cognitiva de las emociones. La manera en que sentimos está determinado por la manera que pensamos. Hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Eso es un trabajo que debemos hacer todos. Ahora me quedaba pensando, ¿no? Digo, vamos a suponer que yo fui un desastre en la entrevista, ¿no? Un desastre absoluto. Y me voy pensando, che, qué bien que estuve. Me voy a sentir bien, pero no me contratan más. O sea que tiene que haber un poco de realidad, ¿no? Bueno, obviamente de conciencia, pero tampoco te tortures. Vos decís, bueno, hoy no funcioné bien, pero voy a mejorar, tengo buenos lazos. O sea, uno le puede encontrar la vuelta. No es negar, lo que estoy diciendo no es negar, pero es encontrarle la vuelta a, bueno, acá preparamos algo a los que tiene pensamientos que ver tóxicos. claro, que tiene que ver un poco con la neurociencia y diferente. Viste que yo te dije que quería hablar de creatividad, por ejemplo. ¿De dónde viene la creatividad? De nuestro cerebro. Sí, pero hay algo, se puede ser más creativo haciendo, no sé, ejercicios ¿cómo es? Primero, es muy importante saber que todos tenemos el potencial creativo. Bien. No es menor esto, parece una... No, hay gente que dice, no, yo no soy creativo. Eso es una mentalidad fija que no ayuda, como hablamos al principio. Porque antes, en la antigua Grecia, se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En el Renacimiento se pensaban que una élite era creativa. Claro. Hoy sabemos, que no es menor, que todos tenemos el potencial creativo. Pero tenemos que tener ciertos procesos previos que aumenten las chances de ser creativo. El primero es preparación. Yo puedo hablar de neurociencias así, o hacer un experimento, o ver un paciente, porque tengo años de preparación en estos temas. La preparación es necesaria, pero no suficiente. Después tiene que venir un pensamiento obsesivo en un dilema, en lo que sea, en el gol de Palermo, en las preguntas tuyas, en mi experimento, pero vos tenés que estar unos días, semanas, horas o días pensando obsesivamente en un dilema y luego no hacer nada, porque cuando el cerebro no hace nada, cuando no hacemos nada, estamos relajados, el cerebro trabaja mucho y une áreas que no estaban unidas y pensamientos que no estaban unidos. Y ahí aparece el momento de eureka. Cuando estamos caminando en la playa, durmiendo, en el avión o en el taxi o en el colectivo. Y te baja la idea. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. Y además hay que bancarse y aprender a equivocarse. Y eso es un problema, porque en la familia se castiga el error, en la escuela se castiga el error, en la empresa se castiga el error. Nadie ha creado algo importante sin haberse equivocado. Claro. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes de ese aparatito que está ahí. Es fundamental equivocarse, bancarse, convivir con el error. Y mucha gente no tiene ese coraje de equivocarse. Así que, y el contexto también. El contexto creativo, juntarse con gente creativa en un contexto creativo es clave para la creatividad. O sea, es una serie de factores que aumentan las chances de ser creativo. Eso de convivir con el error me quedé porque el que convive con el error y rápidamente cambia el chip y dice, ya está, me equivoqué, pero voy de nuevo, es el que tiene más éxito en cualquier disciplina también. Te cuento mi experiencia personal en un tema menor, pero yo me mandé con el inglés. Y me equivocaba, todavía me equivoco, acento. Ahora, vos escuchas un japonés, estamos en el hospital, y yo me mandaba un email un japonés o un coreano. Un email perfecto en inglés, mejor que el mío, porque ahora vos hablabas, ¿por qué? Porque buscaban la perfección. Y a veces hay que equivocarse para aprender y ir. Ahora, si vos querés la perfección, y si vos no te frustras, o si te frustras equivocándote, no aprendés. Hay que manejar la frustración. Bueno, hablamos de la creatividad, que es tan importante, pero también las emociones, ¿no? Porque las emociones son básicas en la vida. Y en ese sentido, ¿cómo se relaciona el cerebro con las emociones? Nosotros somos seres emocionales. Claro. Nos gusta pensarnos como seres racionales, pero las emociones le dan color a nuestro estado mental. Vos ahora tenés una emoción, yo ahora tengo una emoción. La gente que lo está viendo tiene una emoción. No somos aemocionales.
Hay emociones primarias, que son el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, la ira, el asco, que están en muchas especies. Darwin se dio cuenta. Darwin mostraba fotos de animales con ira y nosotros con cara de ira. Y están en todas las culturas. Pero hay emociones secundarias que dependen de la cultura, como la vergüenza, la culpa. No es lo mismo la vergüenza, el orgullo, la culpa en Medio Oriente que acá en Sudamérica. O sea, pero somos seres emocionales. La memoria, y las emociones son claves para nuestras funciones, para tomar decisiones, para consolidar la memoria. Lo decíamos antes, uno olvida casi todo en la vida. ¿Y qué recuerda? Lo que nos emociona. Somos seres emocionales. ¿Y es más fácil para el cerebro sobrellevar una emoción de felicidad que una de tristeza o es exactamente igual? Gran pregunta. Ambas son necesarias. Parte de nuestro bienestar es aceptar las emociones negativas. La clave del bienestar en nuestra especie, nosotros, no es tener mucha plata, después de cierto nivel para las cosas básicas. La diferencia no está en tener mucha más plata, ni en tener una sucesión de experiencias positivas. Bancarse y aceptar las emociones negativas, tener una vida rica, intensa, es la clave. No es infantil pensar que la felicidad o el bienestar tiene que ver con estar contento todo el tiempo. Aceptar las emociones negativas, procesarlas, nos conecta con lo que está pasando. Y la felicidad hoy se ve como una vida intensa, rica en experiencias, llena de emociones positivas y negativas. Claro, la felicidad, porque claro, los momentos de felicidad, los momentos de alegría no son constantes. Uno tiene que aprender a convivir cuando en esas depresiones, picos, y la felicidad está en el global. Pero yo no me enfocaría en lo positivo. Lo interesante es tener una vida rica en emociones, sean negativas o positivas. Exacto. Sí. Hasta una pérdida puede ser trascendente para lograr la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para afrontar un problema, atravesarlo y salir. Y bueno, por ahí una pérdida enorme, que es un sufrimiento, te da nuevos significados en la vida que no te lo da la alegría permanente. ¿Cómo cuidamos la salud del cerebro? Vida social. Número 1. Y justo este año, mira vos, ¿no? Bueno, el virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de abrazarnos, de conectarnos, y lo usa a nuestra contra. La soledad es una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales. Nosotros no estamos acá, no prevalecimos como especie por nuestra fuerza. Hay otras especies que tienen más fuerza. No prevalecimos por nuestro físico, prevalecimos porque somos seres sociales. Y como el hambre es una alarma biológica que nos recuerda que tenemos que alimentarnos, como la sed es una alarma biológica que nos recuerda que tenemos que hidratarnos, como el dolor es una alarma que nos recuerda que tenemos que ver qué parte del cuerpo está sufriendo, la soledad es una alarma que nos recuerda que tenemos que vincularnos. Así que, primero, vida social. La soledad crónica nos mata. Segundo, ejercicio físico. El ejercicio físico es un ansiolítico natural excepcional, un antidepresivo excepcional, natural, refuerza el pensamiento creativo. Tercero, dormir. El sueño de salud, 8 horas por día. Hay que dormir 8 horas. 8 horas por día. Cuarto, manejar el estrés. Uno no puede cambiar la realidad. Yo salgo de acá, está mi auto rayado, y bueno, no puedo cambiarlo. No me voy a amargar hoy que tengo una linda comida, por eso. Tengo que reevaluar la realidad. Manejar el estrés. Música. La música activa los circuitos de placer de nuestro cerebro. O sea, como ves todo lo que estoy diciendo, vida social, ejercicio, manejar el estrés, dormir, aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas hasta el último día de la vida nos da felicidad. De esa manera tenemos bienestar y protegemos el cerebro. Ya para ir cerrando, hace unos días, vos haces charlas a través de tu Instagram y hablaste con un especialista en psiquiatría. Sí, Marcelo Secovich. Y muy interesante. Muy. Porque particularmente este año fue un año muy difícil para el mundo, ¿no? Por esto, porque estuvimos encerrados o vivimos mucho tiempo encerrados. Sí. Y se cortaron nuestros vínculos muy primarios, el vínculo con nuestros padres, por esta cuestión del miedo, de contagiarlos, porque son de riesgo. Y para ellos también, ¿no? Yo te decía antes de la nota, ¿no? Que mis padres sufrieron mucho este encierro, ¿no? Y empieza la depresión, la tristeza. ¿Cómo combatís eso en este tiempo tan complejo? Bueno, nosotros estudiamos esto. En Fundación INECO hicimos un estudio de más de 10.000 personas en todo el país y encontramos que hay 4 grupos vulnerables.
los jóvenes, los chicos, la están pasando muy mal, porque recién el cerebro termina de madurar después de la segunda década. Entonces los jóvenes están gestando sus emociones. Las mujeres, porque esto ha producido un trabajo inequitativo total en la casa y mucha violencia doméstica. Tercero, sí, nosotros los que trabajamos en la salud, los camilleros, los médicos, los enfermeros. Cuarto, los adultos mayores, porque ya antes de la pandemia del coronavirus había una epidemia de soledad en el mundo. Y la soledad nos mata más. Sentirnos solos crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Entonces, esta pandemia agravó la soledad en los adultos mayores. Por eso tenemos que llamar a los mayores todos los días. Es más, si alguien quiere hacer el bien, cuando terminemos de hablar con Germán, llame a algún adulto que fue importante en su vida, que quizás está solo, porque está bueno, esa persona va a estar mejor en ese día. Yo en Salto llamo mucho, a veces me agarro el teléfono, llamo a lo de la imprenta, llamo a lo que fueron importantes de mi vida, porque el virus agarra lo mejor de nosotros, que es la capacidad de vincularnos, y lo usa en nuestra contra, pero tenemos que usar la tecnología para bypassear eso. Claro. No lo puedo evitar, porque me quedé con esto, ¿no? En estas últimas horas tuvimos la noticia de la muerte de Diego Maradona, que atraviesa a la sociedad toda, no solamente la Argentina, sino al mundo, por lo que significó. Pero mientras vos hablabas pensaba, ¿no? Este año particular de la pandemia lo afectó mucho a él y la gente que estaba cercana hablaba de esta soledad, de esta sensación de soledad, de esta tristeza que tenía, más allá de las cuestiones físicas de las que se ha hablado mucho de Diego, su corazón dilatado y demás, pero ¿vos creés que eso pudo haber influido en este deterioro y en el fallecimiento? Mirá, no conozco el caso y no me gusta hablar de personas que no atendí, tampoco hablo de la que atendí, así que te diría que, pero claramente la pandemia nos afectó a todos. Y sin ser particular, vos decís que en general eso afecta a la salud. La pandemia, hay una epidemia de salud mental que se viene, digamos, esto tiene 4 olas en la salud. La primera ola es la mortalidad y morbimortalidad que estamos viendo con el coronavirus en todo el mundo. La segunda ola es que muchas personas que tienen infarto agudo de miocardio, tienen ACV, no se cuidan, porque no van al hospital, tienen miedo. Tercera ola es las personas que tienen un problema crónico que no se cuidan, dejan de cuidarse. Cualquier enfermedad crónica. Y la cuarta ola, que ya nació y va a durar más de la pandemia, es el impacto mental de todo esto. Así que el impacto de la pandemia va a quedarse en nuestra mente por mucho tiempo. Bien. Dejé esta foto para el final. ¡Wow! César Milstein. Por la importancia del hombre que está a tu lado, ¿no? El último premio Nobel de Ciencia. Mirá si no somos más que esto. La Argentina es uno de los países, de los únicos países que se ha desarrollado, increíble, ha involucionado. Pero no es una crítica, nadie puede tirar la primera piedra, te doy datos. Cuando yo tenía 6 años, en el 75 fue el primer estudio de pobreza, 5% de pobres. Hoy la mitad vamos a ser pobres. Segundo, datos. Somos el país con mayor recesión en los últimos 60 años, después de Chad, Burundi, más que Chad, Burundi, República Democrática de Congo y Haití. Y este año el ingreso per cápita nuestro va a ser el mismo del 74, medio siglo perdido. Ahora, somos más que esto, porque este hombre, premio Nobel de Medicina argentino. Tuvimos 3 premios Nobel de Ciencia y Medicina. Somos el país en Hispanoamérica con más premios Nobel. O sea que somos más que esta decadencia crónica. Y yo lo conocí, estas fotos en Cambridge. Él trabajaba en el Medical Research Council, que es el laboratorio de biología molecular, y yo trabajaba enfrente, en el hospital Addenbrooke Hospital de Cambridge. Y nos encontrábamos a hablar, y yo le decía, ¿por qué no vuelve a la Argentina? Y él me decía, no, tienen que volver ustedes, los jóvenes. Nosotros tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en la Argentina. Ser joven en la Argentina es difícil. Y ustedes tienen que volver y cambiar la historia. Tienen, como siempre pasó en la humanidad, tienen que no conformarse, no tienen que aceptar las cosas como son y tienen que reescribir lo que parece inimaginable. Mira vos. Bueno, y vos tomaste ese ejemplo porque volviste. Volví en el 2001. Bueno, qué momento para volver, ¿no? Terrible. Cuando muchos se iban, decidiste venir a la Argentina. Porque la patria está dentro de uno. Yo todos los años que vivía afuera me levantaba y sentía que estaba en otro lugar. José Martí decía, nuestro vino es agrio, pero es nuestro.
Facundo, la verdad que siempre es un placer charlar con vos. Y hoy obviamente no fue la excepción. Así que cuando te vayas en el auto pensá, qué bien que estuve. No, el placer es Yo voy a mío. pensar lo mismo. No, que vos estuviste bien, digo. Y son los dos felices. Total. Bueno, muchas gracias. No, Muchas gracias a vos, Germán. Un honor.